Bueno, recién lo anunciábamos, vamos a meternos en el tema relacionado a los insumos, en un momento donde el precio de los granos ha tenido un repunte muy importante, la soja más de $500 en Chicago. Ayer informábamos del tema de los fertilizantes, hace un ratito lo citábamos, citábamos la noticia. Vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Alberto Cruces, que es responsable del área de insumos de la firma Zambrano y Compañía y del Departamento Agrícola. Alberto, ¿cómo están observando ustedes, en primer lugar, el tema del fertilizante? ¿Qué situación están visualizando con respecto a este insumo? Buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, un gusto conversar contigo. El tema de los fertilizantes, ya sobre fin de año empezó a haber de a poquito pequeños aumentos de algunas cosas, y eso se fue haciendo más sólido en cuanto empezó el año y empezaron a aumentar los precios a nivel internacional de los commodities. Suele suceder esto cuando hay aumentos tan marcados como estos que estamos viendo en los valores de los granos, de todos los granos, porque no es solo la soja, es la soja, el maíz, es el trigo. Cada uno tiene sus condiciones especiales para que esté aumentando, pero de hecho la realidad es que están aumentando fuertemente en un mercado además metido en una incidencia de todo esto del COVID que ha marcado muchísimo todo lo que es la dinámica de los mercados. Solo de pensar en el tema de las logísticas, pensar que normalmente los barcos de cosas que vienen de China demoran normalmente 50 días, 60 días en llegar. Hoy día esos días es muy difícil de que se cumplan, porque de repente llegan a un puerto, en ese puerto hubo un aumento del COVID y está por algún motivo trancado. Entonces hay una serie de complicaciones desde el punto de vista de la logística que están incidiendo. En el caso de los fertilizantes, en cuanto empezó a aumentar, también empezó a aumentar los valores de los fertilizantes, básicamente los que tienen que ver con fósforo, donde los yacimientos de fósforo, no, a diferencia de lo que sucede con la urea, que tuvo aumentos pero no tan marcados, son menos las manos que manejan los Claro. yacimientos de fósforo, ¿verdad? Entonces, la capacidad de mover y manejar los mercados es mucho mayor de la que sucede con la urea, que la urea de última termina saliendo del crack del petróleo, o sea que se maneja en forma diferente. Claro, Alberto, Normalmente y la urea hablando, incide mucho más la demanda, ¿no? claro, Alberto, y hablando un poco de números, para explicar un poco más gráfica esta situación, por ejemplo, un folfato de amonio, hoy qué referencia, digamos, tiene en la medida que se pueda comprar o que se pueda realizar una reserva de una compra para utilizarlo más adelante? Hoy los valores están cómodamente arriba de los 520, 530, 540 y van a seguir subiendo aparentemente por lo que venimos viendo, por lo menos por un lapso de tiempo corto y mediano. Ese es un poco el panorama que estamos viendo hoy en la realidad de nuestro mercado. Hay lo que sucede afuera y obviamente que las empresas acá también tienen que hacer lo propio, porque algunas que puede ser que tengan un volumen comprado de antes con precios más bajos, pero cuando vas A reponer. a reponer, el costo está muy por encima de lo que estaba cuando empezaste, y es un tema que no es menor, porque desde el punto de vista financiero, lo que implica la compra de un barco de X fertilizante, movés muchísimo dinero, y entonces esa jugada de quedar descalzado no es fácil para todas las empresas. Algunas lo manejan bastante mejor que otras, pero en general a todas les complica en un negocio, además del de fertilizante, que es un margen relativamente bajo, o Claro. por no decir muy bajo. Entonces, ese panorama lo estamos viendo. Y la demanda mundial, dada esta situación de soja, porque no solo pasa acá en nuestro país, los precios de la soja, los precios del maíz, los precios del trigo, presionan en distintas zonas del mundo a aumentar las producciones, y bueno, y obviamente eso va con el aumento de la demanda, y así es donde aquellos que tienen el manejo de las fuentes de fósforo empiezan a accionar desde el punto de vista del manejo de los mercados para hacer aumentos y generar estos aumentos de precio que estamos viendo. En Claro. general, Uruguay es tomador, claramente es tomador de precios de lo que pasa en los mercados internacionales. Claro. Puntualmente habrá alguna empresa que pueda llegar a hacer algún margen un poquito mayor, o que normalmente son las que se manejan mejor en sus compras y demás,
pero básicamente van manejándose de acuerdo a lo que va sucediendo en el mundo. Alberto, obviamente que es muy difícil de prever qué puede pasar, pero podríamos tener un escenario como que ocurrió cuando la soja llegó a estar a más de, bueno, ahí en el entorno de los $600, un fertilizante que pisó los $900.000, o sea, ¿podríamos llegar a esa situación donde ya hay un antecedente o esta espiral de suba no tendría, digamos, las condiciones que se dieron hace algunos años atrás? Me da la impresión de que no hay el margen de maniobra que había en aquel momento. Y además tengamos en cuenta que aquello se dio en un contexto en donde en el mundo se empezó a tambalear bastante más que ahora. Que la pandemia ha movido muchas cosas claramente, pero en aquel momento estaba metido en todo el gran lío de Estados Unidos, con Lehman Brothers y demás, que generó una burbuja, muchísimo, una burbuja enorme y un gran problema. Creo que hoy no estamos en eso. Y además la situación del mundo en general, las visiones están más puestas en otra cosa, claramente. La incidencia de lo que está pasando con el COVID en países desarrollados, como que podrían estar mucho más avanzados en controlar la enfermedad. De hecho, lo esperaban ellos, Europa, Estados Unidos, cosa que no está sucediendo, más bien al contrario. La enfermedad ha aumentado, los contagios han aumentado, las muertes han aumentado, la situación es bastante complicada. Creo que no hay mucho margen de maniobra como para pensar que vamos a seguir en esta espiral de llegar a esos valores. Creo que ahí no vamos a llegar. Sí, a los productores tener en cuenta que está sucediendo esto porque, digamos, la gente que está previendo y con buena lógica hacer como hay que hacer las zafras forrajeras, o sea, preparar nuestras praderas y demás, es bueno tener presente que está este escenario sucediendo. Pasa con los fertilizantes, pasa con los agroquímicos, en particular con los herbicidas. ¿Qué precio se maneja hoy, Alberto, antes de ir al glifosato, para dar una referencia? Completemos un poco en el caso de la urea. Tú recién me decías, la urea, bueno, el origen está vinculado al petróleo, pero ¿qué referencia hay hoy para la urea aquí en el mercado local? Mirá, los valores que nosotros estamos viendo o manejando de lo que sea, y te vuelvo a repetir, creo que en el caso de la urea es un poco distinto porque normalmente la urea se usó bastante en un momento y ahora ya estamos en un momento de baja y el mercado ahí, digamos, no está tan demandante y por lo tanto las posibilidades de tener precios más altos no estarían muy claras, no estarían muy marcadas, ¿verdad? Pero la realidad es que la urea se ha estado manejando en el orden, depende si es urea común o azufrada, se ha estado manejando en valores de los 370, 380 para las azufradas y unos 30 o 40 dólares arriba de las ureas granuladas, ¿no? Claro. Un número. El 740, que es otro elemento que se manejaba normalmente en la vuelta de los 350, 360 dólares, hoy está arriba de los 430 dólares la tonelada, 440, y seguramente va a seguir teniendo algunas subas un poco más marcadas. El caso del fosfato de amonio, hoy debes estar manejando arriba de los 525, 530 dólares la tonelada. Ahí hay un más menos que, como te decía hace un ratito, depende de cómo esté cada planta manejando. De hecho, esto que hizo Isusa ahora es bastante, da una idea bastante cabal de lo que está sucediendo. O sea, claro, ellos deben tener algún stock. Hoy están, digamos, no tomando posición de venta, justamente porque los precios van a aumentar y bueno, están no queriendo vender lo que puedan tener. Creo que es una política que cada empresa tomará la política que entienda necesario tomar, pero es un poco lo que está pasando. Te deja poco margen de maniobra si tú no estás con buena espalda y tenés un volumen para vender y ves que los precios están creciendo al nivel que están creciendo. No tomar alguna posición de ponerte un poco más firme en cuanto a las ventas que tomas. Claro, Alberto, ¿y un glifosato? Fíjate que el glifosato se estuvieron manejando en el orden de los $2
250, 260, un glifosato de la sal dimetilamina, que es de los que más he usado porque puede ser mezclado con 2,4-D. Se ha estado manejando entre los 250, 260, 265 y hoy día estás arriba de los 320, 325, 330 y sigue subiendo alguna cosa más. A ver, una sal potásica, por tomar una referencia de una original, de Syngenta, tenés que pensar arriba de los $4.50, una sal potásica. Cuando son, de repente ese mismo producto se estaba manejando en la vuelta de los 380, 390, no hace mucho tiempo atrás. Claro, Alberto, obviamente que en el caso de una pradera, bueno, depende también después de la mezcla que uno quiera llegar a utilizar, pero si tomamos en cuenta este escenario, en el caso de los fertilizantes agroquímicos, ¿cuánto puede variar, digamos, hacer una pradera ahora frente a lo que era el año pasado? Bueno, hay una incidencia que tiene acá en Uruguay muy fuerte, cada vez más marcada, es el costo de la energía. Es decir, ¿cuánto nos cuesta acá mover un tractor? Hacer una aplicación, hacer, en el caso que haya que hacer una pasada de un cincel, mover una sembradora, llevar un fertilizante a una chacra, el flete, esa parte ha tomado una incidencia bastante mayor de la que tenía años atrás, donde uno miraba mucho el costo de la semilla, el costo del fertilizante. Seguramente vamos a estar con valores superiores a los que tuvimos el año pasado, dado esta situación de los herbicidas y de los fertilizantes, básicamente. Las semillas todavía estamos en un terreno de formación de precios. No muy definido de precios, porque algunas especies que se cosecharon más temprano, las gramíneas básicamente, están en proceso de maquinación. Hay que ver un poquito qué queda de esa maquinación, ver un poquito el mercado y ver cómo queda. Me da la impresión de que por ahí no deberíamos tener demasiadas variaciones, algún más menos puede haber, pero no demasiadas variaciones. Sí, seguramente lo tengamos en el caso de algunas leguminosas, como donde la falta de agua pegó bastante en alguna de esas cosechas, en el caso del lotus, en el caso del trébol blanco, seguramente algo del trébol rojo, por decirte de las más utilizadas, seguramente lotus rincón, donde normalmente hay gente que cosecha y este año, habida cuenta que hubo necesidad de seguir pastoreando, parte de eso no se cerró, o lo que se había cerrado hubo que pastorearlo porque los ganados se iban para atrás. Eso está aún por definir. Sí va a tener una incidencia que creo que va a implicar un aumento de lo que costó hacer una pradera el año pasado con esto, el costo de los fertilizantes y los herbicidas. Y aquí vamos a la otra parte, que es muchas de las cosas que normalmente no se manejan, que debíamos manejar, que son los análisis de suelo, la correcta aplicación de los herbicidas, con los coadyuvantes necesarios, en fin, los momentos de hacer las cosas para tratar de ser eficientes y usar lo que necesitamos utilizar. Y en el caso de las pasturas, normalmente tenés un margen de maniobra que te permite manejar de alguna manera diferencial con respecto a otras cosas que no pasa con los cultivos industriales, que vos tenés un plazo para que el potencial se desarrolle a lo que debe desarrollarse, y no tenés mucha alternativa de decir, bueno, tengo que echar lo que el análisis me indicó que tengo que echar, lo tengo que echar en el momento que hay que echarlo. En el caso de las pasturas hay un margen de maniobra para moverse y para utilizar distintas fuentes de aplicar los nutrientes en el suelo, que creo que te da una capacidad de manejarte en una forma diferente. $300, Alberto, ¿es un precio que, digamos, un valor que uno puede tomar como referencia o se queda corto? Sí, puede ser, no, puede ser un valor, Quedan algunas cosas por definir, para ver en dónde va a quedar el número. Como te digo, el tema de los costos de la parte energética, ver, hay un tema también con el tema de fletes, que tienen su peso en esto, y queda por definir qué es lo que va a pasar con alguna de las semillas. Lo de los fertilizantes, más o menos por lo que venimos viendo, estaría definiéndose en este orden de valor, pero bien, seguramente sea un número parecido en el que está manejando. Y otra vez, es muy diferente
en dónde estás, qué zona estás y de dónde viene tu chakra para ver qué es lo que necesitas hacer. Bien. Hoy, por suerte, hay herramientas variadas en herbicidas como para jugar y buscar aquella que se adecue mejor a la condición que tú tengas. Ingeniero Alberto Cruces, responsable del Departamento de Insumos de la firma Zambrano y compañía, muchas gracias. Por favor, Martín, un gusto, buenos días para todos. Buenos días para todos. Buenos días para todos.